Mi hija de 11 años encontró la nota sobre la isla de la cocina. Decía: «Déjenla morir, no llamen a nadie». 5 minutos después, yo estaba golpeando la cerradura del cuarto donde la abuela de mi esposo llevaba encerrada desde que nos fuimos, deshidratada, sin sus medicinas a la vista y con la voz reducida a un hilo. Nada me había preparado para entrar a mi propia casa y encontrar una instrucción escrita para dejar morir a alguien. Me llamo Mónica. Vivo en San Pedro Garza García, en una casa grande dentro de una privada. Desde afuera se veía impecable. De esas casas que hacen pensar que todo está bajo control. Por dentro, desde hacía años, era un lugar donde hasta opinar parecía pedir permiso. Tengo una hija de 11 años llamada Regina. Es lista, observadora y no se queda tranquila cuando ve algo injusto. Mi esposo era Esteban. Hoy me cuesta llamarlo así. Esteban era nieto de doña Teresa Quintana, por parte de su madre, Lourdes. Y Lourdes era peligrosa de una manera silenciosa. No gritaba, no insultaba de frente, no hacía escenas. Sonreía, acomodaba la bolsa sobre el hombro y te dejaba sintiéndote como una visita incómoda en tu propia familia. Siempre tenía una explicación lista. Si decía algo hiriente, luego soltaba: «Ay, Mónica, no lo tomes así». Si yo protestaba, le decía a Esteban que yo estaba muy sensible. Esteban respondía siempre igual: «Ya sabes cómo es mi mamá». Debí tomar esa frase como advertencia. Doña Teresa vivía con nosotros desde hacía 2 años. Según Lourdes, estaba muy deteriorada, débil, confundida, ya no muy presente. Lo decía con voz baja, como si le doliera, pero a mí siempre me sonó ensayado. Doña Teresa ocupaba el cuarto del fondo. Pasaba casi todo el día ahí, callada, mirando hacia la ventana. Regina intentaba acercarse. Le dejaba dibujos debajo de la puerta. A veces un sol, a veces una flor, a veces una nota. «Hola, abuelita Teresa. Espero que hoy se sienta mejor». Lourdes nunca dijo gracias. Esteban solo se encogía de hombros. Había detalles que, vistos después, ya estaban ahí. Lourdes controlaba quién entraba al cuarto, qué comida se le llevaba y cuándo podía verla la doctora. Si yo preguntaba demasiado, Esteban decía que no me metiera, que su mamá sabía manejar a su abuela. Yo aceptaba porque no quería más discusiones en la mesa, y porque una parte de mí todavía creía que una familia rica, ordenada y educada no podía hacer algo verdaderamente cruel. Una semana antes de que todo explotara, reservé 3 noches para Regina y para mí en Playa Miramar, en Ciudad Madero. No era un viaje de lujo. Era un hotel sencillo, con pasillos húmedos, desayuno básico y una alberca que en las fotos se veía más grande de lo que era. Pero Regina estaba feliz. Llevaba meses pidiendo playa, arena y conchitas. Esteban vio la reservación como si yo le hubiera mostrado una prueba de mi mal juicio. «¿Playa Miramar?», dijo. «¿A eso le llamas vacaciones?». «Son 3 noches», contesté. «Regina quiere ir a la playa. Va a hacer calor, humedad, tráfico. ¿Cuál es el punto?». «El punto es que tu hija lleva meses pidiendo algo sencillo y yo se lo voy a dar». Esteban no discutió. Solo suspiró con esa superioridad que usaba cuando quería hacerme sentir pequeña. «Está bien, vayan ustedes. Yo me quedo». Regina estaba en la sala con su mochila en la mano. Lo oyó todo. No lloró. Solo se quedó callada, como si acabara de entender que su papá podía salirse de su alegría sin culpa. Lourdes llamó esa misma tarde. «Me enteré de que vas a llevar a Regina a la playa», dijo. «Sí. Le hace ilusión». «Qué bonito. Aunque Miramar, bueno, cada quien». No contesté. «Esteban se queda, ¿verdad?», agregó. «Alguien tiene que estar pendiente de la casa». ¿Pendiente de qué? ¿De los sillones? ¿De sus plantas? ¿De su necesidad de controlar hasta lo que no le pertenecía? No lo dije. Había aprendido que discutir con Lourdes solo le daba material para decir que yo era conflictiva. Así que Regina y yo nos fuimos. Y fue bonito. Bonito de verdad, no de revista. Comimos papas y elotes cerca de la playa. Regina juntó conchitas como si fueran tesoros. Caminamos por el malecón con las sandalias llenas de arena y compramos una pulsera barata que ella juró que iba a usar toda la vida. Nos reímos mucho. Yo casi no revisé el celular, eso me pesó después. Mientras Regina y yo escogíamos recuerdos en un puesto, Esteban y Lourdes estaban haciendo otra cosa.
Me enteré por una publicación que no era para mí. Lourdes subió una foto a Instagram. Lentes oscuros enormes, una copa junto a la alberca, sonrisa satisfecha. El texto decía: por fin descanso de verdad, tiempo en familia. Atrás estaba Esteban, sonriendo como si no hubiera dejado a su hija fuera de nada. La ubicación era Puerto Vallarta. En otra historia apareció Brenda Castillo, una mujer de la empresa a la que yo ya había visto demasiado cerca de Esteban en algunas reuniones. Regina lo vio por encima de mi hombro. Se quedó mirando la pantalla y luego dijo bajito: entonces no nos invitaron. Quise mentirle. Quise decirle que era complicado, que tal vez había una explicación. Pero Regina tenía 11 años. Ya sabía distinguir entre algo complicado y algo cruel. No, le dije, no nos invitaron. Asintió una sola vez. No hizo escena. Volvió a sus conchitas como si al menos eso sí pudiera acomodarlo por tamaños y colores. Regresamos al día siguiente. Salimos antes de las 7. Hicimos una parada corta para cargar gasolina y comprar café. Y entramos a San Pedro cerca de las 3, cansadas, con el coche lleno de arena, y sin meternos todavía al tráfico pesado de la tarde. Regina cantó un rato, durmió otro, y luego me enseñó las fotos que había tomado. Yo manejé tratando de no imaginar qué estaba pasando en la casa. Me repetí que todo estaba bien. Esteban era egoísta, no criminal. Lourdes era pesada, no mala. Doña Teresa estaba ahí, en su cuarto, callada, segura. Ese fue mi segundo error. La casa se veía normal, limpia, grande, silenciosa. Pero la luz del porche estaba encendida en pleno día, y algo se sintió mal desde antes de cruzar la puerta. También empecé a notar que todo estaba demasiado acomodado. No había platos sucios, no había una taza olvidada, no había señales de que alguien hubiera cuidado a una persona mayor durante nuestra ausencia. Todo se veía limpio de una forma que ya no me dio tranquilidad. Me dio más miedo. Regina bajó primero. Jaló su maleta, abrió con su llave y entró. De pronto se detuvo. La maleta se le cayó de lado. «Mamá», dijo. Su voz sonó finita. «Hay una nota». Entré detrás de ella. La hoja estaba puesta en medio de la isla de la cocina. No parecía una carta. Era una hoja arrancada del cuaderno donde Lourdes dejaba instrucciones de la casa, una de esas notas secas que escribía para que todos obedecieran. No estaba pensada para mí. Se les había quedado ahí. Regina la leyó porque no podía creerlo. «Déjenla morir. No llamen a nadie». Sentí que el cuerpo se me enfriaba. Le quité la hoja de las manos. No tenía firma, pero conocía esa letra. Ordenada, firme, de alguien acostumbrado a dar órdenes sin explicar nada. «Lourdes». Regina tragó saliva. «¿Es por la abuelita Teresa?» No contesté. No pude. Caminé hacia el pasillo del fondo. Regina me siguió pegada a mí. Ese pasillo siempre se sentía más oscuro. Llevaba al cuarto que Lourdes llamaba el cuarto tranquilo, como si apartar a una persona fuera una forma de cuidarla. Cuando llegamos, vi la cerradura nueva, una cerradura con llave, instalada por fuera. Se me secó la boca. Giré la perilla. Cerrada. Toqué fuerte. «¿Doña Teresa?» «Nada». Regina empezó a respirar rápido. ¿Y si no puede contestar? No tenía llave. No tenía paciencia. Solo tenía una certeza. Algo terrible había pasado en mi casa mientras yo le compraba helado a mi hija. «Hazte para atrás», le dije. Tomé un candelabro pesado de una mesa del pasillo. Golpeé la cerradura una vez. Luego otra. Al tercer golpe, el metal cedió con un crujido seco. La puerta se abrió. Primero llegó el olor. Aire encerrado, calor seco, algo rancio. El olor de un cuarto donde alguien cerró la puerta y se olvidó de que adentro había una persona viva. Luego la vi. Doña Teresa estaba en la cama. Pálida, con los labios partidos, los ojos medio abiertos. En la mesa de noche no había agua. No estaban sus medicinas. No había timbre ni forma visible de pedir ayuda. Regina soltó un sonido pequeño y corrió hacia ella. «Abuelita», dijo, tomándole la mano. Los dedos de doña Teresa estaban fríos. Regina me miró aterrada. «Mamá, se está muriendo». Le tomé el pulso. Débil, pero estaba. Fui por agua y regresé casi corriendo. Regina ya tenía el celular en la mano. «Voy a llamar al 911», dijo.
Le temblaba el pulgar, pero no se quedó paralizada. Entonces doña Teresa se movió. No fue como una persona perdida. Le agarró la muñeca a Regina con una fuerza que no esperábamos. Regina se quedó quieta. Los ojos de doña Teresa se enfocaron. Se veía agotada, sí, pero estaba presente. «Sí, llama», susurró con voz ronca. «Pero no me muevan todavía. Mira debajo de la cama». Yo la miré sin entender. «Doña Teresa, necesita atención médica». «La voy a tener», dijo. «Primero mira. Si me sacan sin registrar esto, van a decir que fue un accidente. Que me confundí. Que ustedes exageraron». Regina marcó el 911 y puso el teléfono en altavoz. Mientras contestaban, yo me arrodillé y miré bajo la cama. Había una caja de plástico empujada hasta el fondo. La jalé con esfuerzo. Dentro había 2 botellas de agua, una vacía y otra a la mitad, sobres de suero oral, un botiquín pequeño, una libreta y un celular barato pegado con cinta a un sobre. En el celular había una nota adhesiva. «Llamar a Samuel». Regina, con la operadora en la línea, susurró. «¿Quién es Samuel?» Doña Teresa soltó su muñeca y se dejó caer contra la almohada. «Mi abogado». Regina explicó a emergencias que había una adulta mayor encerrada, deshidratada, consciente pero débil. Yo preparé agua con suero y ayudé a doña Teresa a beber poco a poco, sin mover nada más de lo necesario. Luego llamé al único contacto guardado. Contestaron al segundo tono. «Samuel Herrera, licenciado», dije, intentando controlar la voz. «Soy Mónica. Estoy con doña Teresa. Ella me dijo que lo llamara». No sonó sorprendido. «¿Está despierta?» Doña Teresa levantó apenas la voz. «Estoy despierta, Samuel». El hombre soltó el aire. «Póngame en altavoz». Lo hice. «Doña Teresa», dijo él. «¿Ellos dónde están?» «En Puerto Vallarta», respondió. «Creen que voy a estar muerta cuando regresen». Regina apretó la mandíbula. «Eso es maldad». Samuel habló con calma. «Mónica, escúcheme bien. Tome fotos de todo sin tocar lo que no sea necesario. La cerradura, el cuarto, la mesa de noche, el estado de doña Teresa. La emergencia ya está avisada, ¿correcto?» «Sí. Voy para allá con una médica y seguridad. Yo vivo cerca y el protocolo estaba preparado. No le avise a Esteban ni a Lourdes». «No pensaba hacerlo», dije. «Solo quiero que alguien vea esto antes de que intenten negarlo». «Doña Teresa», continuó Samuel, ¿autoriza que demos aviso al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor?» «Sí». Regina levantó su celular otra vez. «Si se desmaya, la movemos». Doña Teresa la miró y sonrió apenas. «Me parece justo». Mientras esperábamos, yo le daba sorbos de agua. Regina no se separó de ella. Temblaba, pero se quedó de pie junto a la cama, como si su cuerpo de niña hubiera decidido no abandonar a nadie más en esa casa. Samuel llegó en menos de media hora. No venía solo. Lo acompañaban 2 hombres de seguridad privada y una médica. Era un hombre de unos 50 y tantos años. Traje oscuro, mirada seria, de esos que no necesitan levantar la voz para que todos entiendan la gravedad de algo. Entró al cuarto. Vio la cerradura rota, los labios secos de doña Teresa, la mesa de noche vacía y apretó la mandíbula. «Doña Teresa», dijo, «¿puede hablar?» Ella asintió. Samuel me miró. «Gracias por abrir esa puerta». Yo solo pude decir, «La encerraron». «Lo sé. Y ahora vamos a documentarlo bien». La médica revisó a doña Teresa y registró todo. Signos de deshidratación, presión, pulso, estado general, condiciones del cuarto, cerradura por fuera, ausencia de agua y medicamentos visibles. Recomendó traslado, pero también dijo que, por el momento, estaba consciente, orientada y podía decidir. «Quiero declarar primero», dijo doña Teresa. La médica miró a Samuel. «Está lúcida», dijo él. «Documente la negativa temporal y que se mantiene bajo vigilancia». Regina se acercó a mí y susurró. «¿Está actuando, verdad?» «Sí», le dije. «Luego hablamos de eso». Samuel me pidió salir al pasillo. «Mónica, le voy a decir algo con claridad. Esteban no es dueño de esta casa». Lo miré sin entender. «¿Cómo que no? La casa pertenece a un fideicomiso familiar. Doña Teresa lo controla. Esteban vivía aquí porque ella lo permitió.
no porque tuviera derecho de propiedad. Sentí coraje, vergüenza y alivio al mismo tiempo. Samuel continuó. Tampoco es dueño de la empresa que tanto presume. ¿Qué empresa? La distribuidora de alimentos congelados y mariscos. La construyó doña Teresa. Esteban trabajaba ahí. Mi cabeza empezó a repasar cada vez que Esteban me había hablado como si yo fuera menos. Cada vez que había minimizado mi trabajo, mis decisiones y mi forma de criar a Regina, se presentaba como dueño de todo, y era un empleado con apellido. Samuel me entregó una carpeta. Doña Teresa dejó instrucciones de emergencia hace meses. Si alguien la retenía, la descuidaba o intentaba hacerle daño, se activaban medidas legales inmediatas. Yo no estoy improvisando. La abrí. Había documentos del fideicomiso, instrucciones para suspender accesos, contactos de directivos, copias notariales y una línea que me heló. En caso de restricción, negligencia o maltrato, notificar a autoridades competentes y proceder a retirar a los ocupantes no autorizados. Doña Teresa no estaba improvisando tampoco. De regreso en el cuarto, señaló su buró. La tableta, dijo, detrás del cajón. La encontramos oculta en un hueco del mueble. Tenía la aplicación de seguridad de la casa. Cámaras de áreas comunes, entrada, cochera, pasillo, cocina y sala. No había cámaras en recámaras ni baños. Solo lugares donde el sistema de la casa ya grababa. Video. Prueba visual. Doña Teresa me miró. Quería ver qué hacían cuando nadie los frenaba. Tragué saliva. ¿Por qué no me dijo nada? Porque no sabía si tú estabas segura, respondió. Y porque Lourdes notaba enseguida cuando alguien empezaba a dudar de ella. Regina se acercó a la pantalla. ¿Usted los estaba viendo? Los estaba esperando, dijo doña Teresa. Tocó una carpeta llamada Archivo. Abre ese. El video mostraba a Lourdes en el pasillo con la cerradura nueva en la mano. Esteban estaba junto a ella, recargado en la pared, sonriendo. Lourdes revisaba la puerta como si estuviera mejorando la casa, no encerrando a una mujer. Esteban se rió. Regina se quedó inmóvil. Abrí otro video. Lourdes salía del cuarto con la jarra de agua en la mano. No se le cayó, no se le olvidó. La sacó y cerró la puerta con llave. Otro video. Esteban pasaba por el pasillo, miraba la puerta cerrada y seguía de largo. Otro Esteban en la cocina con Brenda Castillo. Ella estaba demasiado cerca. Se reían con una confianza que no se improvisa. Luego él la besó como si mi matrimonio ya estuviera terminado y nadie me hubiera avisado. Regina miró la pantalla con los ojos llenos de lágrimas. ¿Papá tiene a alguien más? Puse mi mano en su hombro. Ella se apoyó en mí, pero no apartó la mirada. Doña Teresa dijo en voz baja. Lo siento, Regina. Regina se limpió la cara con rabia. Él siempre actúa como si nosotras le molestáramos. Doña Teresa la miró con tristeza. Tú no molestas. Entonces, ¿por qué nos tratan así? Doña Teresa miró hacia el pasillo. Porque hay gente que no sabe querer sin usar. Ahí casi me rompí. Samuel volvió. Esto es lo que va a pasar, dijo. Ya se dio aviso al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León. Vamos a solicitar medidas de protección para doña Teresa. En la empresa se van a suspender preventivamente los accesos de Esteban, sus tarjetas corporativas y sus facultades mientras se revisa el caso. También prepararemos el retiro formal de quienes no tienen derecho a permanecer en la casa. Regina dijo entre dientes. Bien. Samuel me miró. Mónica, usted necesita iniciar su proceso de divorcio y pedir medidas temporales respecto a Regina cuanto antes. Asentí. Entonces doña Teresa dijo, quiero que regresen. La miré. ¿Para qué? Porque ya me cansé de esconderme. Samuel no pareció sorprendido. Podemos hacer que vuelvan. Doña Teresa me miró. Dile a Esteban lo que quiere escuchar. Entendí al instante. La parte cruel de ellos quería una muerte. Querían un final limpio. Querían regresar a acomodar papeles, llorar lo necesario y quedarse con todo. Esa noche le mandé un mensaje a Esteban. Pasó. Llámame. Me quedé mirando la pantalla. Regina, sentada junto a doña Teresa, preguntó. ¿Estamos mintiendo? Doña Teresa contestó. No. Solo vamos a dejar que digan lo que de verdad piensan. Esteban llamó a los pocos minutos.
No contesté de inmediato. Quise que sintiera miedo, aunque fuera un poco. Luego tomé la llamada y dejé que mi voz sonara quebrada. Esteban. Su voz fue filosa, no preocupada. ¿Qué quieres decir con qué pasó? No preguntó por mí. No preguntó por Regina. Guardé silencio. Después susurré. Tu abuela. Hubo una pausa. No fue dolor. Fue cálculo. Esteban respiró fuerte. Está bien. No hagas nada. No llames a nadie. Vamos a tomar el primer vuelo. No llames a nadie, Mónica. La misma orden de la nota. El mismo frío. Está bien, dije. Colgué. Regina susurró. Ni siquiera preguntó si estábamos bien. No, respondí. No preguntó. Doña Teresa cerró los ojos. Nunca pregunta. No llegaron esa noche. Después supe que no tomaron el primer vuelo. Esperaron a ordenar llamadas, borrar lo que pudieron y decidir qué versión iban a contar. Mientras tanto, Samuel presentó solicitudes, entregó reportes, habló con directivos y notificó a quien tenía que notificar. La empresa suspendió preventivamente los accesos de Esteban antes del mediodía. Su correo dejó de funcionar. Sus tarjetas corporativas quedaron bloqueadas. Su nombre quedó fuera de autorizaciones internas mientras se revisaba el caso. Doña Teresa hizo llamadas desde su cama, con voz débil pero firme. Habló con el consejo de la empresa como quien pone orden después de demasiado silencio. La seguridad privada se quedó en la casa, no de forma escandalosa. 2 hombres en la entrada, atentos, sin decir más de lo necesario. Esa noche, Regina me ayudó a guardar las cosas del viaje. Las conchitas, la pulsera, una foto donde salíamos las dos riéndonos con el cabello pegado a la cara por la humedad. Regina miró la foto. Me da gusto que fuimos. A mí también. La sostuvo un rato más. Aunque mi papá no quisiera ir, no la corregí. A veces los niños se protegen con frases pequeñas. Uno no tiene que quitárselas todas de golpe. A las 10:58 de la noche siguiente, sonó la alerta de la cámara de la cochera. Luces de un coche. Una puerta cerrándose. Rueditas de maleta sobre el piso. Miré el monitor. Ahí estaban. Esteban bajó primero, con una maleta de mano, caminando rápido como un hombre que creía que iba hacia una herencia. Lourdes iba detrás, rígida, elegante, con cara de ofensa antes de saber qué estaba pasando. Brenda Castillo venía con ellos, usando una sudadera, intentando parecer alguien que no estaba llegando de noche a mi casa con mi esposo. Regina vio la pantalla. «Es ella», dijo. Su voz ya no tembló. En la sala, doña Teresa estaba sentada en un sillón. No en la cama. No escondida. No confundida. Había pasado la noche hidratándose, vigilada por la médica, y aún así se veía débil. Pero tenía el cabello peinado, una manta sobre las piernas y los ojos claros. A su lado estaba el licenciado Samuel Herrera. Cerca de la entrada, un agente de la fiscalía y 2 policías esperaban con calma. No estaban ahí por un pleito familiar. Estaban ahí por una denuncia. Le dije a Regina: «Quédate detrás de mí». Ella asintió, pero no retrocedió mucho. La puerta se abrió. Esteban entró y se detuvo. La escena no era la que esperaba. No había llanto, no había caos, no había una funeraria por llamar. Solo estaba su abuela viva, mirándolo como si por fin hubiera terminado de reconocerlo. «Abuela», dijo Esteban. Doña Teresa habló primero. «Hola, Esteban». Lourdes reaccionó antes que nadie. «¿Qué es esto? ¿Por qué hay policías aquí?». Me miró con rabia. «Mónica, ¿qué hiciste? ¿Te das cuenta del escándalo que estás armando en la privada?». El agente dio un paso al frente. «Señora, estamos aquí por un reporte de posible maltrato a una persona mayor y privación de la libertad». Esteban se tensó. «Eso es absurdo». Doña Teresa no levantó la voz. «Me encerraron en un cuarto, sin agua a la vista, sin mis medicinas». Lourdes soltó una risa seca. «No exageres, Teresa. Esto se arregla en familia, no con policías». Mónica está haciendo un teatro. El reporte médico estaba sobre la mesa de centro. También las fotografías, la cerradura, la puerta, el cuarto, la mesa vacía, el estado de doña Teresa. Samuel tocó los documentos con un dedo. La valoración médica dice otra cosa. Esteban intentó acercarse. «Abuela, escúchame».
Doña Teresa lo cortó con una palabra. No. La sala se quedó quieta. Samuel entregó a la gente un paquete de copias. Fotos, reporte médico, capturas de video, la nota. Luego se reprodujeron algunos videos en la tableta. Lourdes con la cerradura. Esteban mirando. Lourdes saliendo del cuarto con la jarra. Esteban pasando por el pasillo y siguiendo de largo. Brenda en la cocina, demasiado cómoda, riéndose junto a mi esposo mientras Lourdes escribía algo en una hoja. Esteban empezó a respirar más rápido. Regina dijo. Apenas lo bastante fuerte. ¿Ustedes hicieron eso? Esteban volteó hacia ella. Por un segundo pareció recordar que su hija estaba ahí. Luego endureció la cara. Regina, esto no es lo que parece. Ella lo interrumpió. ¿No? ¿También fue un malentendido la nota que decía que la dejáramos morir? Lourdes la miró con desprecio. Los niños no deben meterse en asuntos de adultos. Regina levantó la barbilla. Entonces, no hagan cosas horribles delante de mí. Nadie contestó. El agente miró a Esteban. Señor, necesitamos que nos acompañe ante el Ministerio Público para rendir declaración. Hay una denuncia en curso y medidas de protección por cumplirse. Esteban levantó la voz. Yo vivo aquí. Samuel respondió. Usted permanecía aquí por autorización de doña Teresa. La casa pertenece al fideicomiso familiar. Ya fue notificado que no tiene derecho a quedarse. Esteban parpadeó. ¿Qué? Doña Teresa lo miró con una calma dura. Te gustaba decir que era tu casa. Yo te dejé decirlo porque te hacía sentir importante. La cara de Esteban se puso roja. Lourdes empezó a hablar más rápido. Esto es ridículo. Es su nieto, la familia no se trata así. El policía no cambió la expresión. Señor, acompáñenos. Esteban miró a la gente como si la autoridad fuera una ofensa personal. ¿Me van a tratar como delincuente por un problema familiar? El agente contestó. Se le investiga por maltrato a una persona mayor, posible privación de la libertad y posible abuso patrimonial. Tendrá oportunidad de declarar. Esteban intentó volver hacia doña Teresa, pero el agente se interpuso. No hubo gritos grandes. No hizo falta. Lo sacaron custodiado, y eso fue suficiente para que se le borrara la seguridad de la cara. Lourdes casi gritó. Mónica hizo esto. Ella está manipulando a Teresa. La miré, cansada. Lourdes, yo solo encontré la puerta cerrada y la rompí. Lo demás lo hicieron ustedes. Brenda dio un paso hacia la salida. Uno de los agentes le pidió que esperara. También necesitamos entrevistarla, dijo. Doña Teresa la miró. Usted no tenía nada que hacer metida en mi familia. Brenda intentó hablar. Esto es un malentendido. Samuel la interrumpió con firmeza. Le conviene buscar abogado y no borrar mensajes, fotos, llamadas ni movimientos financieros. Las autoridades podrían requerirlos. La seguridad se le borró de la cara. Esteban fue llevado hacia la salida. Lourdes siguió hablando, indignada, incapaz de creer que sus actos tuvieran consecuencias. Antes de salir, volteó hacia Regina con una mirada llena de veneno. Regina no se movió. La puerta se cerró. Por primera vez, el silencio de la casa no se sintió amenazante. Regina se sentó en las escaleras. Los hombros le empezaron a temblar. Me arrodillé frente a ella. Mi amor. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Él de verdad quería que se muriera. Tragué saliva. Sí. Su voz se quebró. ¿También quería que nosotras no importáramos? La abracé con fuerza. Tú importas. Importas más que cualquier cosa. Detrás de nosotras, doña Teresa habló bajito. Importas, Regina, y siento mucho que mi familia te haya hecho sentir lo contrario. Regina se limpió la cara y la miró. ¿Por qué fingió estar tan mal? Doña Teresa miró hacia el pasillo. Porque cuando creen que ya ganaron, dejan de fingir. Después, vinieron semanas de papeles, declaraciones y cansancio. El Ministerio Público tomó testimonios. Las autoridades pidieron reportes. La médica entregó su valoración. Las fotos de la cerradura y del cuarto hicieron difícil que alguien vendiera aquello como una confusión familiar. El abogado de Esteban intentó decir que todo era un conflicto interno. Pero una cosa es un conflicto familiar, y otra muy distinta es encerrar a una mujer mayor en un cuarto sin acceso visible a agua ni medicinas. Yo inicié el divorcio. Pedí medidas temporales para Regina. Hice cosas que nunca pensé que tendría que hacer,
pero cuando tienes una hija mirando, aprendes a firmar aunque por dentro estés temblando. Esteban llamó varias veces. No contesté. Lourdes llamó desde otros números. Tampoco contesté. Brenda me mandó un mensaje que empezaba con «como mujer». La bloqueé antes de leer la segunda línea. La empresa de doña Teresa siguió funcionando sin Esteban. Eso dijo más que cualquier discurso. Doña Teresa dejó el cuarto del fondo. Se mudó a una recámara del frente, con ventanas grandes y luz de mañana. Regina ayudó a escoger cortinas. Doña Teresa la dejó decidir, y eso cambió algo entre ellas. Algunas tardes encontraba a Regina sentada con ella, escuchándola hablar de proveedores, de contratos, de cómo hay gente que intenta quedarse con lo que no construyó. Doña Teresa le decía: «Nunca firmes algo que no leíste». Regina asentía como si guardara la frase para cuando fuera adulta. Una mañana, doña Teresa me entregó una carpeta. Dentro había documentos para proteger un fondo de estudios para Regina. «Doña Teresa, no tiene que hacer esto». «Sí tengo», respondió. Vi cómo la trataron como si fuera descartable, y vi cómo aún así intentó salvar a alguien de esta familia. Regina estaba en la puerta. «¿Eso es para mí?» Doña Teresa la miró con una ternura que antes casi no mostraba. «Sí, para ti». Regina entró despacio. «Yo no hice nada especial». Doña Teresa contestó: «Intentaste salvar a alguien. En esta familia, eso sí fue especial». Regina soltó una risa chiquita, mezclada con llanto. Luego la abrazó. No fue un abrazo perfecto. Fue torpe, raro, real, exactamente como debió haber sido desde años antes. Meses después, la casa no era perfecta, pero era segura. Pintamos la cocina. Quitamos el candelabro abollado del pasillo, aunque Regina quería conservarlo, por si otra puerta se ponía difícil. Pusimos plantas en el patio. Regina insistió en sembrar albahaca, porque decía que las plantas calmaban. Doña Teresa la escuchó y dijo: «La albahaca no arregla lo que pasó». Regina respondió: «Pero ayuda con la pasta». Y doña Teresa se rió. Ese sonido me hizo entender cuánto tiempo había pasado esa casa sin alegría verdadera. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme casado con Esteban. Pienso en la nota. Pienso en el pulgar tembloroso de Regina sobre la pantalla del 911. Pienso en la mano de doña Teresa sujetando la muñeca de mi hija, no para impedirle pedir ayuda, sino para asegurarse de que la verdad saliera completa. Pienso en Esteban entrando a la sala, esperando una muerte, y encontrándose con su abuela viva, un abogado, policías y pruebas sobre la mesa. El arrepentimiento no es simple, pero sí sé algo. La nota que dejaron para condenar a doña Teresa terminó condenándolos a ellos. Esteban y Lourdes perdieron la casa, la empresa, la autoridad que presumían y la historia que querían vender. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que mi hija entendió que no era invisible. Y yo entendí que la persona más callada de una casa no siempre está vencida. A veces solo está esperando tener cómo probarlo.